Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, y como anunciamos en el bloque anterior, ya tenemos nuestros invitados. Con ello vamos a hablar de interesantes temas. Luego de las elecciones municipales, ¿cuál es la realidad de los municipios? ¿Cuáles son los retos que tendrán estos alcaldes? Pero sobre todo, ¿cuáles son esas perspectivas? Y para ellos tenemos 4 galanes aquí con nosotros. Tenemos a Nelson Suárez, economista, que le damos la bienvenida, que va a estar aquí con nosotros. Faustino Collado, también economista, le damos la bienvenida. A Luis Vargas, que es ya parte de este Matutino Su Mundo, y a Luis Guzmán también le damos la bienvenida, rodeada de estos galanes, y ellos también son parte del desayuno que de manera mensual realiza esta plataforma Multimedia Su Mundo. Muy buenos días, caballero. Yo me siento feliz, ¿verdad? Estos galanes muy buenos hoy. Días. Buenos días. Yo preferiría que me diera caballero. Ay, galanes, galanes. Que le dé Santiago. ¿Cómo se sienten? Bienvenidos ustedes también. Gracias, buenos días. Un a placer. este Matutino Su Mundo. Un placer. Muy bueno estar de nuevo. Así es, en su mundo. Y este tema es sumamente interesante luego de las elecciones municipales, porque hay muchas perspectivas, expectativas, cuál es la realidad que tiene cada municipio y sobre todo cuáles son los retos que deberían de enfrentar estos alcaldes. Y me gustaría que usted pues iniciara con este conversatorio. Bien, acepto, recto, pero la próxima vez puede ser Luis Guzmán. Luis Guzmán o Luis Vargas, vamos a comenzar con usted. Mire, el tema es importante, pero aparte es un punto que vamos a considerar las elecciones recién celebradas en nuestro país, sino hay un interés de motivar una reflexión profunda sobre la institución del municipio. O sea, ¿qué es el municipio? Como dijiste, ¿cuáles son los retos? Claro. ¿Cuál es su historia? Inclusive a partir de Duarte. Es una lástima que el Instituto Duartiano no haya hecho campaña, ¿verdad? Haya expresado cuáles son esos aportes de Duarte. Debo de reconocer que el Archivo General de la Nación acaba de editar un documental sobre la conducta ejemplar de Duarte en términos de su gestión, en términos de su rendición de cuentas, ¿verdad? Cuando fue general del Ejército Dominicano. Y como digo, no solamente ver esa realidad y cómo fue evolucionando en el transcurso de la historia, porque antes, ¿verdad? A principios del siglo XX, teníamos funciones en los municipios que hoy no las tenemos. Se le ha venido quitando. Pero ustedes más que nadie son los que nos pueden expresar. Y además de eso, ¿cuál es la perspectiva? Porque tengo entendido, en el presupuesto actual, y con esto ya termino, pero es una motivación para que cada uno de ustedes pueda exponernos de manera sintética sus principales consideraciones y, si es posible, algunas propuestas y recomendaciones. Exacto. Pero es un dato clave. En este año, el propio gobierno central presupuestó alrededor de 123,000 millones. Eso es lo que escribe, pero no necesariamente esa es la cifra. Y creo que algunos de ustedes pudiera abundar de eso, que le corresponde por el 10% de los ingresos ordinarios. Sin embargo, solamente va a entregar, que está presupuestado en violación de la ley, porque es una ley, o sea, estamos hablando de una ley sobre el Distrito Nacional y los municipios en el país, donde establece claramente que esa es la suma que debe de entregar, y solamente va a entregar alrededor de 23,000 millones de pesos. Es decir, que de cada 6 pesos solamente va a entregar 1. Eso es una barbaridad. Entonces no entiendo cómo con tan poco dinero pueda funcionar, no solamente los principales municipios, alcaldías en el país, sino también esta institución del municipio. Pero creo que le toca a ustedes. Luis Guzmán. Sí, apuntalando lo que señala el compañero Luis Humberto, ese dinero que dejan de entregar el gobierno central
a los municipios, tanto distritos municipales, 238 y 155 municipios, ¿qué hacen los representantes municipales en cada uno de sus instituciones? Frenan el desarrollo de su propio distrito porque empiezan a procurar recursos, ya que dejan de recibir lo que establece la ley, y empiezan a exigir altos arbitrios, como los impuestos, para las cartas de uso de suelo, la no gestión a los proyectos, al desarrollo, y es realmente un freno. Es algo que hay que prestarle atención, porque igual como hablábamos fuera de cámara, Faustino, que señaló que algunos ya municipios tienen sus planes, etcétera, pero usted sabe lo que dice la Ley de Ordenamiento Territorial. Tiene que corregir, chequear, ver y vamos a decir, controlar esa ley, lo que preparan los municipios para sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. No sé si con relación al presupuesto, en ese aspecto, Faustino pudiera empezar. Bueno, gracias, buenos días. Realmente la ley 163, 166... Permiso que le interrumpa, Faustino, para que el público sepa, usted es economista y experto en municipios también, para que ellos sepan el manejo de la información que usted tiene en este sentido. Bueno, hemos transitado mucho, ¿verdad? Porque en el 78 yo fui candidato a regidor, porque yo soy técnico profesional, soy político también. Amén. En el Distrito Antisistema, Nacional. Político de izquierda marxista. Antisistema. Antisistema. Pero Faustino, en el Distrito Nacional, cuando estaba doña Mercedes Macarrulla. Nacional. Pero sí, hemos tenido una vida de educación, de formación de los municipalistas, de muchos alcaldes que hemos participado en jornadas educativas, en la liga municipal, etcétera. Entonces, esa ley ciertamente, 16603, pues asigna un 10% de los gastos corrientes. Aquí hay que hacer varias precisiones, porque no son 123.000, más de 100.000 millones que le tocaría. Eso lo dice el gobierno, Sí, pero, en el presupuesto nacional. No, o sea, no, porque no está en el presupuesto. Porque dice, en el presupuesto que presentó, hay una parte sí, de ese yo he visto el presupuesto, pero lo que se ha asignado debiera pero la ley dice que se le quitan los gastos o asignaciones especializadas. Cuando tú le quitas el presupuesto nacional, por ejemplo, el gasto especializado de educación, que son casi 300.000 millones de pesos, y va quitando otros ingresos, asignaciones especializadas, yo he calculado que realmente queda como en 80.000 millones. Pero son muchos como quiera. Para los 23.000 y algo que se están dando, realmente es una burla a los municipios dominicanos. 60.000 millones. Y conectando con la abstención de ahora, que tampoco es algo de otro mundo, que es una abstención promedio de alrededor del 50% en todo lo... Pero es alta, Conectando con la abstención, ¿por qué la gente se abstiene tanto? Más de un 20% en las municipales que en las presidenciales. Porque no ve en los municipios un gobierno local que le resuelve sus problemas. No hay unos atractivos, no hay un poder en los alcaldes y en los regidores porque no tienen recursos para financiar muchos de sus proyectos. Entonces, todos los gobiernos, desde Leonel Fernández, que no cumplió la ley del 97, que empezamos con un 4%, ¿verdad? Y que se comprometió con el 10% y nunca lo cumplió. O sea, ningún gobierno ha cumplido el 10%. Es decir, que todos estos partidos y sus presidentes han burlado esa disposición. Entonces, hay un truco jurídico en el Congreso, ¿verdad? Que en cada presupuesto que aprueban, ellos le ponen una coletilla, un artículo que para ese presupuesto en específico no se va a cumplir la ley.
Entonces, ellos le quieren dar un viso legal al no cumplimiento de la ley 16603, diciendo que para este año no se va a cumplir y se le asigna entonces esa partida de 23 mil millones Cosa de que el pesos. Congreso no tiene competencia para designar que, sin una discusión plena con el pueblo de que no se va a cumplir la ley. Bueno, ya termino. Desde el punto de vista jurídico, porque las dos leyes son orgánicas, desde el punto de vista jurídico, podríamos decir que sí, que tiene competencia de modificar una ley anterior. Pero al hacerlo de manera recurrente, como son las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, de que cuando hay en el tema del salario, cuando hay un salario a un trabajador que cada 3 meses se le renueva el contrato, la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que es improcedente. Asimismo, si hay una ley nacional que cada año el Congreso Nacional la está dejando sin aplicación, es un efecto de despotismo legislativo. Claro. Usted que es experto en presupuesto público, si nos podía dar su opinión, ¿qué es lo que pasa? Miren, ustedes han empezado por el final. Sí. Yo he estado vinculado a seguir la dinámica presupuestaria de los municipios desde el año 2009, 2010. Estuve colaborando con un programa que tenía CEPAE MAP, y CEPAE. mediante el cual se estudiaba el tema de la administración municipal. En aquella ocasión hicimos el levantamiento para, creo que eran 10 o 15 municipios de los principales del país. Y lo que hicimos fue fundamentalmente levantar información para determinar, diagnosticar la capacidad que tenían los municipios para rendir cuenta en términos de lo que era su ejecución presupuestaria y su actividad financiera. Los resultados en ese momento no fueron muy buenos en términos de esa capacidad, por lo menos incluyendo municipios tan fuertes como el Distrito Nacional. Entonces, yo he estado siguiendo el tema, por ejemplo, de la asignación. De hecho, yo he trabajado en el tema de la asignación presupuestaria porque en los tiempos en que estuve en la Oficina Nacional de Presupuesto, 1986 en adelante, aplicábamos la distribución a los fondos a los municipios con la ley 140-07, que era una ley 97. que era Sí, una sí. ley de un 3%, que luego entonces en el 97 se 37. aprobó la del 4%, y luego en la 166-03 se aprobó el 10%. Y tal como dice Faustino, el 10% es sobre los fondos de recursos nacionales que no están especializados. Y efectivamente, para el año 2023, eso debieron haber sido 89.764 millones. Y como dice Luis, porque se toma fundamentalmente para la distribución lo que son los fondos, los ingresos que van al Fondo General de la Nación. Y exactamente, los ingresos del Fondo General de la Nación para el 2024 son 1.600.000 y pico de pesos. Entonces, por eso se dice que le tocarían alrededor de 162.000 millones. En el año pasado le tocaban 89.000. Le doy el dato. Entre 2004, cuando se aprobó la ley 163, después de aprobada la ley 16603, que dijo que en el 2004 había que aplicarle 8%. el 8% y que luego a partir del 2005 debía aplicarse un 10%. Un 1% adicional. Entonces iba hasta llegar al 10%. Entonces, entre el 2004 y el 2023, a noviembre, cuando hice el cálculo, el gobierno ha dejado de entregar a los municipios 494.000 millones de pesos. Este es un dato, eso yo lo discuto y lo defiendo. Sí. Porque tengo, 494.000 millones en los últimos 22 años. Le ha dejado de entregar. Casi medio millón de millón. Exactamente. Medio La mitad de 1 billón. Sí. Si Un nosotros millón de buscamos, millones. yo me gusta, uno de los hobbies que yo cultivo mucho es analizar el presupuesto público. Y tú buscas, y yo sé, y tú puedo determinar hacia dónde fueron esos recursos. Pero esto lo que demuestra es realmente una falta de institucionalidad, como señalaba Luis. Es decir, nosotros tenemos una ley
yo nunca he admitido que la ley de presupuesto, que es una ley anual, transitoria, pueda modificar una ley permanente. Y de hecho, cuando buscamos todas las leyes de presupuesto que se han hecho, no en este gobierno, en el anterior y en el anterior, se acostumbró a poner, y no solo en esa ley, sino muchísimas otras leyes que asignan fondos, que tienen fondos preasignados, de con un artículo de la ley de presupuesto, que es una ley transitoria anual, Correcto. modificarlo. Hay 22 leyes que la ley de presupuesto modifica permanente, incluyendo el código tributario, con un simple artículo, lo que yo creo que es inconstitucional. Totalmente. No soy abogado, eso es ya, Faustino tiene quizás más base que yo, porque tengo entendido que él es abogado, ha estudiado la profesión de Derecho. Pero exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que en ninguno de los gobiernos, desde que se aprobó esa ley en el 2004, se ha cumplido con esta ley. O sea, este año, que tiene exactamente, los últimos años se ha quedado ese número, 22.000, 23.000 millones fijos. Si lo aplicamos en función del monto que está previsto ingresar al Fondo General de la Nación, serían 162.000 millones de pesos y le van a entregar 23. Yo aprovecho aquí para decir que yo creo, bueno, hay que modificar la ley, porque parece ser que en algún momento los legisladores empezaron a asignar fondos sin ver exactamente la capacidad del Estado en términos presupuestarios, y sucede que esas leyes entonces tienen una gran que le captan una gran cantidad de los recursos que el gobierno tiene. Entonces yo digo, vamos a modificar la ley. ¿Por qué no se le ocurre al gobierno, al próximo? Vamos a modificar esa ley y vamos a decir, no le podemos entregar el 10, vamos a entregarle el 5. No, pero el 5 serían 22.000 millones de pesos más que lo que tienen. Sí, pero tendrían 44.000. Ahí no comparto contigo, porque los ayuntamientos, tanto de los distritos municipales como los municipios, esas 155 municipios 158, y 238 distritos municipales se verían todavía más afectados. Yo me voy contrario. ¿Por qué no se decide el gobierno central, independiente de los partidos, aplicarla para desarrollar y evitar esa migración interna que se concentra en 3 y 4 principales ciudades como Santo Domingo, Santiago, etcétera? Se supone que aquí los gobiernos, si no me equivoco, debe de dar el presupuesto para que los municipios, en este caso los alcaldes, puedan realizar el trabajo y que se sientan a gusto, porque dependiendo incluso hasta de esto, van a votar por si siguen o no. Entonces, no sé qué es lo que pasa, porque no se le dé esa importancia. Es el modelo político presidencialista y centralista que tenemos. Vamos a ponerle el nombre. Monárquico. Esto es una dictadura. Bueno, que quede claro, esa es mi apreciación personal. De este gobierno. Y de todos los anteriores. O sea, pero históricamente se ha visto así. Esa es una tesis que formuló el famoso abogado santiaguense, que es uno de los más ilustres, Álvarez, en su presentación de candidatura a la Academia Dominicana de Historia. Y esto es un desmentido a la profesión de los politólogos, que nunca han querido asumir en República Dominicana el carácter dictatorial. Ahora bien, ¿por qué dictatorial? Porque no se trata de decir Abinader, no, es cómo nosotros nos regimos. Un caso concreto es el presupuesto. Pero no solamente habría que modificar la ley, es el municipio como tal, como institución, que no es viable en el país. Porque no puede ser que el municipio que tiene 2.000, 4.000 habitantes se mida con la misma vara municipio de 1 millón de personas. Claro. Además de eso, estamos hablando, veámoslo en términos prácticos, funciones, recogida de basura, alcantarillado, seguridad ciudadana, acueductos, toda una serie de construcciones. Eso es lo que está en la realidad, pero realmente... Pero déjame terminar la idea. O sea, lo que quiero decir, inclusive al principio del siglo, el municipio tenía funciones bien claras hasta a nivel educativo. Entonces, si hoy hablamos, ¿verdad?, que es un término muy, muy usado, y en estas elecciones, mira, yo nunca había visto una cosa parecida. Democracia, 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 pero cuando se le pone apellido, ¿qué es? Democracia clientelar o democracia en transición, lo cual es una negación de que existe un régimen democrático,
Porque ¿dónde va a decidir el pueblo? ¿Dónde decide el pueblo con una institución que es una entelequia, que apenas los recursos están ya politizados para el partido que... Estamos hablando del partido, no estamos hablando del gobierno, aunque el gobierno generalmente, y más en este caso, es el que ha tenido una victoria en términos de los alcaldes y los regidores. Pero estamos hablando de cómo funciona. Y en este caso se le da una potestad no solamente al presidente de la República, sino al ministro de Hacienda, que pueda decir, no me van a cambiar el presupuesto. Y hay antecedentes, porque aquí escribió historia Bengoa. Cuando se iba a aprobar el presupuesto, Bengoa le daba órdenes, qué era lo que tenía que aprobar. ¿Y qué es lo que hace el Senado? ¿Qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Sencillamente le mandan, levanta la mano y ni siquiera, como ocurrió en este presupuesto, en este presupuesto que se acaba de aprobar, que se acaba de promulgar hace poco tiempo, hace cerca de 2 meses, ni siquiera hubo vistas públicas, porque yo particularmente solicité al Congreso participar en la vista pública y se levantó 2 veces corrido la mano. Hasta eso se viola, hasta el reglamento de aprobación. Entonces, aquí hay que llevar la discusión, no solamente en términos del municipio, diferenciar los municipios, y realmente estamos de acuerdo que haya un régimen democrático, pero eso es en principio. Ni siquiera se habla de república. Porque, ¿qué es lo que es dominicana? Dominicana es un adjetivo. Se dice república. República Dominicana primero es república, no dominicana. Dominicana es un adjetivo. Y nosotros no queremos discutir el tema. Y de hecho esto está referido, y con esto ya termino esta intervención, pero es para promover un diálogo que no solamente debe de ser hoy, sino en futuras ocasiones. La primera constitución de República Dominicana estableció que era república y democracia. Las siguientes 2 constituciones borraron república, a pesar de tener nombre propio de república. Porque cuando usted me habla de institucionalidad, usted no me puede estar hablando de democracia. Usted me tiene que estar hablando de república, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es decir que aquí hay una serie de planteamientos que ni siquiera... y no tengo por qué ponerlo como crítica. Ni siquiera la oposición reivindicó el cumplimiento de la ley. Porque la han violado también. Vamos a una, Digo, vamos a porque una pudiera pausa. haber ganado, ¿verdad? En términos digamos, de poder tener incidencia. Aquí tiene más peso la propaganda política, que ya yo estoy cansado, harto. Bueno. ¿Cómo es posible que la radio, la televisión esté inundada de propaganda, inclusive hasta de empresas estatales que son monopólicas? Bueno, vamos a la pausa, caballeros, y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio sobre los municipios, presupuesto, realidad y los retos, ahora con las nuevas autoridades. Vamos a la pausa. Marino Alcántara pues se integra en el próximo bloque. Gracias, gracias amigas y amigos por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino, su mundo de multimedia, su mundo televisión global, televisión comprometida. Señores, continuamos aquí con este conversatorio con los que saben. De manera que, miren, los Luises. Ayer el discurso del presidente, el presidente trajo como un neologismo, ¿no? Ya nosotros habíamos acuñado el término de popicracia, el gobierno de los popis, pero anoche el presidente habló de la dinerocracia. De alguna manera ha sido el tema. Plutocracia. Sí, el hombre dijo anoche la dinerocracia. Entonces, en ese contexto estamos discutiendo temas con relación a los compromisos y al tipo de municipio que está desarrollando el país, el nuevo sistema económico que ha instaurado la popicracia. Y tú habías, la última participación, tu intervención ahorita, iba más o menos en la línea de los compromisos que tienen los ayuntamientos en un sistema como el que vive el país, y el dineral y la desproporcionalidad que hay
entre lo que recibe un municipio con poca gente a un municipio que puede ser de hasta 1 millón de habitantes. Continuamos. Miren, yo creo, y aquí cuento con mi izquierda con Faustino, que sé y he visto siempre su producción en términos, pero yo creo que aquí hay que meterse en el tema de institucionalidad. Y si nosotros nos vamos a la Constitución de la República, el artículo 12 de la Constitución de la República, en su título 1, habla de la conformación y de la distribución del territorio. Y lo dice claramente. Habla de que en la sociedad, el Estado está constituido por los municipios, la provincia y las regiones. Entonces, nosotros hemos tenido creo que desde la Constitución de 1844, el tema municipal ha estado tratado, y Luis resaltaba el tema de Duarte. Entonces, Duarte veía el municipio como el cuarto poder. O sea, tenía un enfoque inclusive para su época muy avanzado. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos ahora mismo 158 municipios y 235 ya se aprobó uno distritos nuevo, municipales. Y está me en dicen proceso. que hay uno nuevo. Entonces, ¿nos pueden aclarar, Victoria. cuál es la diferencia entre municipio y distrito municipal para ilustración de los nuestros Bueno, televidentes? antes del tema de Para que la más discriminación, ¿qué es lo que pasa? Durante la década del 90, todos, y posiblemente, pues, por ejemplo, que Faustino, Luis, éramos partidarios del concepto de la descentralización y desconcentración del Estado. Seguimos en eso. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nosotros tenemos un régimen que, aunque Luis dice dictatorial, yo digo presidencialista. Y yo monárquico. En extremo, donde hemos tenido un artículo 55 que se ha repetido desde la Constitución de los 1844. Ahora creo que es el 128 que le da unos poderes al presidente. Entonces, detrás de buscar esa descentralización, caímos en lo que yo llamo también una descentralización anárquica. Es decir, un país que estaba dirigido por 3 cacicazgos se ha convertido en un país con 32 provincias y esa cantidad de municipios y distritos municipales. Estaba viendo ahora en los datos electorales que hay municipios que tienen 3.000 gente y 2.500 votantes y tienen el mismo trato que si fuera el Distrito Nacional, que tiene 918.000 votantes. O igual que Santo Domingo Este, que tiene 700.000, casi 720.000 votantes. Entonces, se dio esa descentralización anárquica que está muy vinculado al régimen de clientelismo político que también se ha institucionalizado en el país y que ya, como dice un amigo conocido de Luis y mío, la clase política es reo de ese clientelismo político. Entonces, hemos creado municipalidades para buscar puestos, porque además, ustedes saben que en el país los niveles salariales a nivel general son muy bajos, deprimentes. Entonces, un regidor que entre a un municipio a ganar 150, 160 mil pesos, tiene un sueldo de lujo en el país, donde ahora mismo la Tesorería de la Seguridad Social acaba de decir que el sueldo son 19.500 y pico de pesos, el mínimo. Entonces, ese esquema de descentralización anárquica nos ha llevado a crear municipios que no deben existir. Nos ha llevado a que, de hecho, en áreas en dimensiones muy grandes, donde sí debía haber una subdistribución, no la haya. Y entonces se ha creado un esquema donde cualquier gente se le ocurre querer ser síndico, alcalde, como dicen ahora, o alcaldesa, ser regidor, porque además hay un mecanismo también de clientelismo político. Los municipios, tanto en la Constitución, si ustedes buscan la Constitución y ven los temas de la administración local, cómo está detallado, lo perfecto que está dicho, todas las funciones esenciales que tienen los municipios, que fueron retomadas en la ley 17607 también, y prácticamente tiene una alineación con la Constitución que hicieron en el 2010, o se tomó en la Constitución del 2010 parte de lo que estaba en la 176, pero
este esquema de clientelismo y descentralización anárquica ha roto. Muchos de esos municipios a veces no tienen capacidad, ni siquiera, digo yo, quienes los administran no tienen capacidad ni para dirigir su propia casa. Y están dirigiendo fondos públicos. Entonces, el tema del 10%, yo por eso dije, yo modificaría la ley, rebajo el porcentaje, pero trato de asignarlo, porque si le asigno el porcentaje que dice la ley ahora mismo, con el esquema de desorden que tenemos, entonces son recursos que se van por la borda. Habría que crear un sistema, que tampoco lo tenemos, de fiscalización y control de los fondos públicos, muy fuerte, para poder garantizar que esos recursos se apliquen realmente. A mí me tocó en un momento ir a Cotuí, Sánchez Ramírez, a través de unos fondos que se manejaban de los fondos mineros, del FOMISAR. Y fuimos a ver allí, ¿qué pasa? En ese momento le estaban asignando 200, o se le está asignando, creo que le subieron el monto, 200 millones de pesos a la provincia Sánchez Ramírez, en base a los esquemas del 5% de los beneficios de la actividad minera de Barrigor. Y fuimos a ver qué estaban haciendo, porque teníamos desde el Ministerio de Energía y Minas una fiscalización de esos fondos. Y entonces me llevaron a un matadero. El matadero, a 8 o 10 kilómetros a la redonda, no había un chivo que estuvieran criando. Y entonces el matadero estaba cerrado, pero gastaron los cuartos en el matadero de los fondos. Pero no estaba funcionando porque por ahí no había actividad ganadera ni actividad de cuestiones. Entonces, ¿por qué? Porque los esquemas de presupuesto participativo que están en la Constitución, se están aplicando bajo un esquema clientelar, bajo un esquema de que los regidores, como dicen, son a veces contratistas por algún tipo, por algún delegado que tienen o por alguien de las mismas obras, cuando tienen que estar metidos en el tema del uso racional del suelo, cuando tienen que estar metidos en los temas de control medioambiental, cuando tienen que estar metidos en los temas de educación inclusive, de inversión realmente de cosas que reproduzcan la actividad económica y social en esos municipios. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que concentrar el enfoque, pero mira, para poder tener y llegar a alguna conclusión. Con Faustino sería bueno, tomando eso que tú señalas, aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, si realmente los regidores, los que aspiran a la administración municipal, que debiesen ser como en un pasado honorífico y que se le pagaran los viáticos, que sería bueno, Faustino, con tu experiencia, tanto como economista y como abogado, era una representación de personas que antes de ser elegidos ya demostraban un interés por la buena administración de su municipio, de su territorio. Pero hoy los que procuran esos cargos a través de los partidos es simplemente para buscar un salario y un beneficio personal. Entonces, Faustino, qué interesante sería que retomáramos esa representación. Vamos a ver, pero yo no estoy de acuerdo de volver a la dieta, porque también... Perdón, déjame explicarlo. Yo me refiero cómo se transformó de una dieta a un salario, se multiplicó. No es que estoy diciendo que vuelva. A lo que me refiero que vuelva son los que aspiren y administren, sean verdaderos representantes. Perfecto. Y desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, hay que modificar también la forma de asignación y de determinación del sueldo de los regidores, porque hay una complicidad, es bueno que los amigos televidentes lo sepan. Hay una especie de complicidad entre los vicealcaldes y alcaldes y los regidores. Porque la ley dice que el sueldo del regidor es un porcentaje, en un 60% del sueldo del alcalde. Entonces, digo que hay una complicidad porque si el sueldo del alcalde sube, suben los de los regidores. Entonces, ellos se ponen de acuerdo para estar permanentemente subiendo. Ahora, hay municipios que el sueldo de los regidores es 20,000 pesos, 25, 30,000 pesos, porque al tener poca población es otra deficiencia de la ley de los recursos de los municipios, que solo está determinada por la población.
Y eso es injusto también, porque los municipios, las ciudades más grandes, se quedan, como tener más población, se quedan con la mayor parte del presupuesto. Entonces, en el proyecto de ley, es bueno, Luis, que creo que tú lo sabes y demás, de modificación de la 176-07, que trabajamos un conjunto de técnicos desde el 2017, ahí trabajó Domingo Matías y otros, la tienen guardada en la Liga Municipal Dominicana, entre la Presidencia de la República, la tienen guardada. Y ese nuevo proyecto de ley va a corregir mucha deficiencia que tiene la ley actual 176. De manera que la primera conclusión sería que hay que modificar la ley 176-07 para reajustar el tema de la distribución. Está el tema también de la distribución del gasto dentro de los ayuntamientos, que empezó con un 40, 35, 25. Hoy legalmente es un 25 para gasto de nómina. Que de hecho no se cumple. Un 31 para servicio, un 4% para educación, salud, género y los otros para inversión. Pero eso es irreal porque no especifica, como tú decías, la característica de cada municipio. No es lo mismo un gasto de nómina en el Distrito Nacional, que tiene una determinada característica, que en otro sitio. Entonces hay que modificar los porcentajes del gasto de nómina, de servicio y de inversión de capital. La mayoría de los municipios no tienen capacidad de hacer de inversión de capital, porque una inversión de capital, una obra que cueste 200, 300 millones, no tienen capacidad. Entonces, esa sería la primera conclusión. Vamos a inscribirnos a una modificación jurídica del régimen municipal que incluye el tema del 10% del presupuesto. Pero así mismo sería oportuno, ¿no? Pero antes, Luis, sería oportuno, independientemente del aspecto económico, los que aspiran y los que logran esas posiciones hayan demostrado en su comunidad un interés real de servir a la comunidad. Es la parte fundamental, independiente de los recursos económicos, sino que demuestren esos aspirantes a las posiciones, tanto municipales y otras, ese interés de servir por el bienestar de su población, de su territorio. Bueno. Bien, yo creo que, ¿verdad? Para también ir sintetizando esta primera parte de la entrevista, de 8 a 9, después vamos a tener el famoso desayuno Su Mundo, de los cuales solamente se tomarán algunas partes de esta conversación y será retransmitida por todos los medios de multimedios. Yo creo que es importante que se entienda, ¿verdad?, que ha sido un consenso aquí de que no podemos continuar con la ley actual. Hay que modificarla. Hay que modificarla en función del principio, ¿verdad? Tomando inclusive, como muy bien apuntó Nelson Suárez, los criterios de Duarte, porque vamos a obtener unos antecedentes históricos que nos puedan legitimar, y creo que rescatar a esos planteamientos de Duarte es sumamente importante desde el punto de vista no solamente educativo, sino desde el punto de vista histórico. De que no se puede hablar de democracia si no tenemos un cabildo, un municipio que realmente participe de la gente, aquí ahí tenemos una ley de presupuesto participativo, que eso es letra muerta. Eso no quiere decir que no pueda retomarse, y más que una ley tendríamos que hablar de un código, el código municipal, porque son varias leyes, y donde habría que asumir eso que se ha señalado, de tener un criterio más definido en esa elección. Aquí se ha venido dejando, aquí se está hablando de género, no, aquí tenemos que hablar abiertamente, aquí tiene que haber un criterio paritario. No podemos seguir violando los derechos de las mujeres, que ni siquiera las mismas mujeres, y cuando digo mujeres, los mismos movimientos feministas de los más radicales están en la línea de que real y efectivamente asuman el poder las mujeres, porque los hombres han monopolizado, han polarizado, han capturado el poder político. Y eso
donde se puede verificar es en el municipio. Mientras tengamos este régimen dictatorial, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Presidencialismo es muy discutible porque Francia tiene un régimen presidencial. Y mira, semipresidencial. No, es presidencial en la práctica. Oye, y si porque no nos confundamos con los conceptos, tenemos que verificar esos conceptos en términos de historia. Oye, Macri es un dictador en Francia, y eso no lo digo yo. Si tú te lees la prensa hoy día de cómo Macri está dirigiendo Francia, es una vergüenza. Macron. Macron, sí. Yo me confundí porque realmente Macri también es el que tiene el poder en Argentina, no es ni siquiera Milei. Pero nada, lo que te quiero decir que son varias, hay que verlo de manera simultánea. Y lo digo porque nosotros estamos encaminados a una reforma de la Constitución. Ya eso no lo para nadie. No lo para nadie, independientemente de quién resulte triunfante en estas elecciones presidenciales. Ya hay un movimiento en la línea. Entonces, creo que este movimiento republicano, democrático, de izquierda, tiene que recuperar esa constitución desde el punto de vista de asamblea constituyente y realmente fundar República Dominicana. Porque es bueno que se sepa, aquí no ha habido nunca asamblea constituyente. Ni siquiera la de Voz, porque el periodo de 1963 fue una violación que hubo de la Constitución que estaba vigente, que fue la época de Trujillo, que tampoco se ha querido analizar, pero ya esos son temas. Hay demasiados temas sobre la mesa, Luis. Mira, hay una inequidad que tanto en esa distribución municipal, pero viene más profunda. La propia ley electoral de la Junta Central Electoral, señores, el presupuesto que se distribuye en los partidos. Señores, 80% para 3 o 4 partidos mayoritarios y el 20% para los demás. Entonces hay una desigualdad. Hay una desigualdad. Y no regula el financiamiento privado. Mire, exacto. No, para nada. Y ahí se cuela el narcotráfico, el lavado de activos. Yo quiero que me permitan retomar. Yo creo que en la Constitución actual, por ejemplo, hay elementos planteados en términos de la función local. El título 9 de la Constitución actual de 2015 define todo lo relativo al ordenamiento del territorio y de la administración local. Y habla de los municipios y del Distrito Nacional, que siempre se toma parte como capital de la República. Debo de agregarte, hay un artículo de la Constitución que especifica un programa para la región fronteriza. Que envuelve... Claro, pero esto del artículo 199 dice: el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político y administrativo local. Y tienen personalidad jurídica propia, responsabilidades de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio y autonomía presupuestaria, con potestad normativa en los territorios que tienen, y sujeto, y esto es importante en términos de transparencia, a la fiscalización de los órganos del gobierno, de la sociedad, etcétera. Entonces, pero no pueden tomar dinero prestado. Yo creo, no, porque tienen patrimonio propio. Ahora, lo que pueden hacer es que cuando, como son entidades públicas que comprometen el Estado, tienen que tener normalmente el aval del gobierno central. Ahora, ¿qué pasa? Esa Constitución, cuando tú la ves, tiene definiciones muy claras de las funciones de los municipios, de hecho, que están muy vinculadas a esa función tradicional que viene de ese enfoque duartiano, del municipio como cuarto poder, del poder municipal como cuarto poder, pero el tema tiene que ver mucho con la desnaturalización que hemos hecho. Muchas de las leyes que hemos hecho en su momento son buenas, el problema es que no las cumplimos la mayoría de las veces, y entonces eso nos elimina. A veces, de hecho, yo critico el que estamos haciendo leyes que están por cuatruplicado. Y entonces cuando no cumplo una ley, vengo y hago otra para sustituir la que no cumplí, que tampoco la voy a cumplir. Entonces son de los temas que en el país hay que plantearse en función de la institucionalidad. Y el tema municipal y local no está al margen de ese desorden institucional. Luis Vargas, economista, resumen final ya, un minuto nos queda aquí.
reiterar lo que hemos venido señalando. Es una motivación a que el tema de los municipios no es que celebraron las elecciones y ya, no. Hay que reabrirlo, porque no se puede real y efectivamente tener un país donde no tengamos un municipio que realmente y efectivamente exista. Eso no quiere decir que tengamos un patrón hoy día de municipio como tal, sino que hay que asumir diferentes tipos de municipios. Yo creo que eso debe de ser una... En el proyecto de ley se asume Está bien, esa pero diferenciación. no solamente el proyecto de ley, sino ese mismo proyecto habría que reformarlo. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una serie de leyes, por ejemplo la ley 50, que es de los arbitrios, que sencillamente era la última ley municipal, suspendió y liquidó completamente. Entonces, no hay, oigamos bien, no tenemos en el país municipios que tengan la capacidad de sustentarse económicamente. Y eso es un problema de finanzas públicas de todo el Estado dominicano. Bien. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Señores, una gran conversación con los economistas, los arquitectos también, los Luis Vargas, Luis Guzmán, señores, Nelson Suárez y Faustino Collado, en este gran conversatorio, dando luz en la oscuridad del país, señores, entre tantas mentiras. Y ustedes, que son los mejores, agradecemos que continúen con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, y la gran parrilla programática que hemos diseñado para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. Somos Televisión Global, televisión comprometida. Así, señores, que nos vemos más adelante y prepárense que la semana que viene la última, ojalá así sea, rendición de cuenta del presidente Luis Abinader. Hasta la próxima.